Marcos capítulo 5, a partir del versículo 1, nos comienza este pasaje de las Escrituras. ¿Qué sucedió aquel día que Jesús fue en la barca con discípulos al otro lado del mar, a la región de Gadara? No vamos a leer todo el capítulo, voy a resumirle hasta el versículo 17. Ustedes van a encontrar que Jesús llega a ese lugar con sus discípulos y en cuanto él se baja de la barca, sale a su encuentro un hombre endemoniado que habitaba en el cementerio que había en ese lugar. Y narran las Escrituras que este hombre rompía las cadenas con que eran atados. Este hombre agredía a las personas y no había manera de sujetarlo. Jesús se encuentra con él. Este hombre es liberado. Este hombre sale del encuentro con Jesús totalmente libre y se postra a los pies de Jesús. Y quiero destacar y leer para ustedes, pueden seguirme ahí, a partir del versículo 18, Jesús ha liberado al hombre, ya él está listo para irse y dice a partir del 18, al entrar él, Jesús, en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. O sea, le suplicaba a Jesús que le permitiera acompañarlo, ser parte del equipo de Jesús. Dice el 19, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Él se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Palabra de Dios. Hoy Dios ha puesto en mi corazón compartir con ustedes mi testimonio personal, porque yo también un día tuve un encuentro con Jesús y es imposible que un hombre o una mujer tenga un encuentro con Jesús y siga siendo el mismo. Su vida cambia. Nuestra vida queda marcada en el antes y el después. Quiero contarle, yo nací en República Dominicana en el año 1950. Yo acabo de cumplir 75 años de edad. República Dominicana es un país diferente a Costa Rica, tradiciones, cultura y política. Vengo de un hogar formado por un hombre de raza negra, descendiente cerquitita de esclavos. Mi bisabuela, por parte de mi papá, era esclava. Y por parte de mi mamá, era de raza blanca, inmigrantes franceses. Y de la unión de ese matrimonio interracial, solo nací yo. Pero, como República Dominicana, verán a través de mi testimonio que es totalmente diferente a Costa Rica. En República Dominicana, los hombres tenían sus esposas y la cultura, el pueblo le permitía a un hombre casado tener
otras mujeres siempre y cuando pudieran mantenerlas. Y la sociedad lo veía perfecto. Si el hombre tenía plata, perfecto. Y quiero contarles que todavía el asunto iba más allá. Los hombres tenían hijos en la calle con otras mujeres y cuando dejaban a esas mujeres, los hijos se los llevaban a las esposas para que las esposas se los criaran. Esa era la tradición. Papá era comerciante, él tenía camión, él compraba víveres en los campos y lo iba a vender a las ciudades. A papá le fue bien en los negocios. Papá tuvo un amante, una mujer, tuvo un niño. Ese niño se lo llevó a mi mamá y le dijo, aquí te traigo este muchacho que tuve por ahí para que me lo críes. Y quiero contarles, para ser breve, que a mi papá le fue muy bien en los negocios. Le fue tan bien que le llevó 6 más. 8 medio hermanos en una casa. Papá a nosotros nos quería, pero ojo con esto. Papá llevó a su hogar la maldición de la costumbre de los esclavos. Aquí en Costa Rica me preguntan mucho por qué tú eres apellido Felipe. Yo soy Felipe porque los esclavos ni siquiera tenían un apellido. Los esclavos eran una cosa que ni siquiera se empadronaba en el registro civil. Y mi bisabuela trabajó en la casa de sus amos, la liberaron y cuando la liberaron le preguntaron en el empadrón, le dijeron, ¿de quién es usted? Y ella dijo, yo soy de Felipe León. Y el apellido que le ponían era el nombre de los ex amos. Ella se llamó Juana Felipe. De ahí viene mi apellido Felipe. Así es que en el Caribe se van a encontrar Felipe, Antonio, María, José, Ricardo, son apellidos. Y el que tiene ese apellido, de alguna manera desciende de esclavos. Así es que papá lleva esa tradición, una tradición que los hijos se crían a punta de cuerazos, de golpes. Ellos creían, oiga bien, las diferencias de cultura. Ellos creían que mientras más castigaban a un muchacho, mientras más sangre le sacaban, era la garantía de que esos hijos iban a ser hijos de bien. Y aunque a ustedes les parezca hoy increíble, así funcionaban las cosas. Papá fue llenando la casa de muchachos. Pero contarles algo. Todos los que estamos aquí, todos, hemos tenido una niñez. Y de las cosas, de las vivencias de esa niñez, es el resultado de cómo actuamos nosotros muchísimas veces sin saber de dónde es la raíz que viene. A mí me afectaron 2 cosas fundamentales que ustedes tal vez se reirán porque parecen ridículas. ¿Saben lo que me enseñaron a mí? Que los bebés venían a este planeta a través de una cigüeña. Una cigüeña era un pájaro blanco que tenía un pico largo y ahí traía el bebé volando, volando, volando y se lo llevaba a las mamás. Eso me enseñaron. Y me enseñaron que había un Dios y que a ese Dios había que rezarle el rosario todos los días a las 6 de la tarde. Y que ese Dios nos dejaba a nosotros los 24 de diciembre en la noche regalos debajo de la cama. Oh, qué lindo Dios, les rezo y los 24 de diciembre encuentro mis juguetes debajo de la cama. Yo entro a la escuela, 6, 7 años, me encuentro con compañeritos más aventajados y de mundo que yo y van y me cuentan que la cigüeña no existe.
y me dan todos los detalles, pero todos los detalles. Y resulta que yo creo que tengo un gran conocimiento. Y cuando mamá y mis tías hablaban, mira, es que a María le va a traer la cigüeña. Entonces yo decía, ¿esto creen que yo soy un bebé? Ya yo sé cómo es la cosa. Y me reía de ellos. Pero en esa misma época, un 24 de diciembre, un hermano mío y yo nos desvelamos, totalmente desvelados, esperando que el niño Dios llegara a traernos los regalos. Y pudimos ver a mi papá y a mi mamá metiendo las cajitas, los regalos debajo de la cama. Y mi vida de niño y de hombre cambió. ¡Pah! Una lámpara más grande que esa se me enseñó y yo dije, aquí está, es un truco, Dios es igual que la cigüeña, es una mentira. Mi abuela nos hace rezar el rosario, es mentira, son ellos mismos los que ponen los regalos. Y me volví un niño ateo convencido. Y a veces cuando oía a papá rezar y rezar decía, oiga, pero qué bien armado se tienen este truco de Dios. Porque yo no creí jamás en Dios. Eso marcó mi vida. Quiero contarles que papá, fiel a su costumbre, mandó a hacer donde un talabartero una fusta de cuero. Esa fusta tenía una empuñadura, medía casi 1 metro de largo y terminaba en 4 flecos de cuero. Y con esa fusta se dedicó él a formar hombres de bien. A las niñas y a los niños. Yo tengo 3 hermanos. Somos 5 hombres y 3 mujeres. Y a todos por parejo nos pasaban lo que él le llamaba arreglar cuentas. Y papá arreglaba cuentas de una manera tal que se hizo toda una ceremonia para arreglar cuentas. Y esa ceremonia comenzaba con la palabra papito. Si papá quería que yo fuera a la pulpería a comprarle cigarros, él me decía, Tony, venga acá, vaya, búsqueme unos cigarros. Pero si papá nos llamaba y la primera palabra que decía era papito, ya sabíamos lo que venía detrás. Porque era el inicio de su arreglo de cuentas. Y ese arreglo de cuentas era llegar a la sala de la casa, que era una salita todo de madera, piso de madera, cogía su instrumento de cuero, había que quitarse toda la ropa, desnudarse totalmente desnudo, arrodillarse en el suelo, y cuando estábamos arrodillados había que contarle los cuerazos que no fuera a dar. Fueran 4 o 6, había que contarse. ¿Saben? Lo primero que comencé a sentir fue que yo no quería que papá estuviera en la casa. El segundo paso que comencé a sentir era que cuando ese camión llegaba yo me entristecía porque llegó papá. Y eso fue parte de mi niñez. Cuando yo tenía unos 11 años, un día papá nos reunió a todos y nos dijo, voy a cambiar la hora de arreglar cuentas. Yo no voy a arreglar cuentas con ustedes en la tarde cuando llego a la casa. La voy a arreglar en las madrugadas cuando yo me voy. Ustedes pueden imaginarse lo que es unos niños durmiendo y que un hombre se levante para irse a trabajar a las 3 de la mañana, entre a una habitación y levante a un muchacho y le diga, venga, vamos a la sala, y nos haga desnudar y nos meta unos cuerazos. Ustedes pueden hoy en día imaginarse eso. Un día me tocó. Papá me levantó, me metió los cuerazos que me iba a dar. Me fui al cuarto y cuando él arrancó el camión, mamá entró al cuarto.
Lo que nos juntaban en los cuerazos, en las verdugones, era cebo cubano. Y esa noche yo vi a mi mamá llorar. Y yo vi a mi mamá untarme el cebo cubano llorando. Y dentro de mi corazón, aquí dentro, yo me di cuenta que yo no quería que papá regresara jamás a mi casa. Y desde ese día comencé a odiarlo a muerte y a desearle que se volcara y se matara en la carretera. Y cada vez que ese camión llegaba en la tarde, yo me decía, porque llegó el hombre de la casa. Odiaba a mi papá a muerte. Con un odio que ustedes no tienen idea, porque el odio él se lleva adentro y usted se lo transmite a otros y usted lo refleja en otros. En esa época no había psicólogos, no había nada, no había por qué preguntar por qué Tony pelea todos los días, por qué Tony cortó a un compañerito, por qué Tony hizo tal cosa por allá, porque nadie se interesaba en esas cosas, pero era mi corazón el odio que portaba. Y así fue transcurriendo mi niñez, hasta que un día en una conversación de adulto escucho a unos tíos míos decir que los hombres no lloran. Ustedes han oído también en Costa Rica que los hombres no lloran. Y en la misma conversación escucho por ahí decir que a los muchachos hay que pegarles y pegarles duro hasta que se hagan hombres. Y dentro de este niño, porque era un niño lo que había en mí de 13 años, yo uní esas dos ideas y yo dije, ¿hasta cuándo papá me va a pegar? ¿Hasta cuándo? Cuando sea un hombre. ¿Y cuándo voy a ser un hombre? Cuando no llore. Y comencé a enfrentármele con las ganas de no llorar. Pero déjeme decirle que por más que usted lo pulse, y hablo para los varones acá, muy difícil. Y comencé a enfrentármele a mi papá y siempre terminaba llorando. Hasta que un día, papá llega un sábado, yo tenía 14 años, él no llega en la hora que siempre llegaba en la tarde, sino que se adelantó y llegó como a la 1 de la tarde. Nosotros estábamos, mis hermanos y yo y otros vecinos, cometiendo el tremendo pecado de jugar béisbol en la calle. En Dominicana no se juega fútbol, se juega béisbol. Tal. Es como decir jugar mejengas aquí en la calle. Él dobla en ese camión, entra por una calle que casi nunca entra, nos sorprende a todos ahí y todos salimos corriendo. Vecinos y todos los muchachos nos volamos por una cerca y nos fuimos al patio de la casa. Papá llegó, venía molesto. Mi deducción. En mi casa, para que vean las diferencias culturales, ese día había visitas. Habían 2 parejas en la sala de mi casa. La sala de mi casa tenía 4 mecedoras, de las que aquí le dicen abuelitas, y una mesita en el centro. Papá llega, saluda a la visita, sale al patio. Y va exactamente donde yo estoy sentado debajo de un palo y me dice, papito, ven acá. Usted sabe que está prohibido jugar pelota, le llaman, en la calle. Y papá me lleva a la sala de la casa. Y fíjense las diferencias culturales, que mi papá a la visita le dice, un momento, por favor, me disculpan, coge la mesita, la pone para un lado y le dice, tengo que arreglar unas cuentas con este muchacho. Agarra la fusta y me dice, quítese la ropa. Cuando él me dice eso, lo primero instintivamente que yo miro es la cara de las 2 señoras que están ahí. ¿Cómo me voy a quitar la ropa delante de estas señoras?
La señora como que no hallaban dónde meterse. Y le voy a decir a ustedes, a los varones que están aquí, ahora a esa edad se le llama la pubertad. Cuando usted no se quería dejar ver ni siquiera desnudo de su mamá. Recuerde esa edad cuando usted duerme con su hermanita y usted ni quería eso. Esa edad estaba yo pasando, 14 años. Y me están diciendo que me quite la ropa en esa sala delante de esa gente. Yo titubeo, no sé qué hacer. Y papá me dice, le dije que se quite la ropa. Y me quito la camisita, me quedo con la pantaloneta. Me dice, le dije que se quite la ropa. Yo me quito la ropa, la pongo a un lado, me arrodillo y me digo a mí mismo, yo tengo que ser un hombre. Y ese día papá me la puso fácil. Me dijo, ¿cuántos 4 cuerazos que le voy a dar? 4 cuerazos. Me metió el primer cuerazo y no lloré. Me metió el segundo cuerazo y no lloré. Y me metió el tercer cuerazo y no lloré. Y yo no estaba llorando porque fuera un hombre, porque a los 14 años no se puede ser un hombre. Yo no estaba llorando porque el odio que yo tenía hacia mi padre era tan grande que no me permitía darle el lujo de que yo llorara. Papá se percató de que yo no estaba llorando con el tercer cuerazo y me mandó el 4º cuerazo como si yo fuera un animal para que llorara. Y ese cuerazo me tiró a la tabla de madera y me revolcó y no lloré. Pero yo me oriné. A mí se me salieron los orines y en los orines yo dije, aguanté. Y a papá se le olvidó que eran 4 cuerazos porque él quería que yo llorara y me mandó el 5º cuerazo que me revolcó entre las tablas y no lloré. Y cuando me mandó el 6º cuerazo, que yo sentí que me había pasado en 2, ya mamá no aguantó y salió de la cocina y le dijo a la visita, quítenle mi muchacho porque me lo va a matar. Y a papá lo sostuvieron los hombres y yo pude ver a mi papá a los ojos a una distancia cercana. Yo vi a los ojos hacia mi papá y aquí dentro de mí surgió un sentimiento, algo que me dijo, mátalo. Y yo dije, yo te voy a matar como un cerdo, te voy a matar, tú no te vas a matar en la carretera. Y a papá se lo llevaron a tranquilizarlo. Le dieron agua, lo refrescaron. Y mamá lloraba y lloraba desconsoladamente porque no había por dónde entrarme con el cuerpo despedazado. Pero al día siguiente me levanté temprano, fui donde un tío que mataba cerdos, conseguí un cuchillo viejo, le metí una piedra de mollejón y le saqué bastante filo. Me conseguí un rollo de tape y le hice una empuñadura grande. Y dije, con este cuchillo voy a matar a este cerdo para ahogarlo en su sangre. Y saben, a partir de ese día, con el cuchillo debajo de mi almohada, esperaba la oportunidad de que papá fuera a levantarme para pegarme, porque ya yo tenía todo el plan preparado. Digo, cuando me llame, que me lleve a la sala, me le voy a ir por detrás y le voy a meter porque lo voy a ahogar con su sangre. Y ese era mi plan. Y eran mis trasnochos. Lo esperé 21 días. Estuve esperando a mi papá para matarlo, ahogarlo en su sangre. Y ese 21 días era un sábado. Ese sábado estaba en mi casa almorzando. Almorzábamos todos juntos. Quiero pasarle un comercial a hombres y mujeres aquí en esta noche. Nunca maltrate a un niño. El maltrato físico no crea respeto. El maltrato físico crea odio, resentimiento. Erradique eso de su vida como hijos de Dios. Papá nos quería, pero él venía arrastrando esa herencia maldita a su hogar. Estábamos en familia comiendo, de repente mi papá le dice a mi mamá, Gloria, me siento mal. Se llevó la mano al pecho.
papá se descompuso, mamá llamó a la señora que le ayudaba en la cocina, se lo llevaron para el dormitorio y como 5, 10 minutos después, estamos todos en el patio de la casa, vino una vecina y me dijo, Tony, corre, ve, avísale a tu abuela que tu papá se acaba de morir de un infarto, vaya, corre y dígale. Cuando esa señora me dijo eso, yo me quedé en shock, que se murió el cerdo, que se murió. Y en vez de salir donde mi abuela, yo me meto a la casa, entro al dormitorio, me paro en la puerta y veo a papá en la cama, muerto con la boca abierta. ¡Wow! Yo afuera. Y ustedes no tienen idea la felicidad mía. Los gritos que yo daba de felicidad corriendo para la casa de mi abuela. Se murió el cerdo, papito, se murió el cerdo. Murió. Lo enterramos a la usanza antigua, hueco en la tierra, en el cementerio. Era así antes, ahora es que todo es con cemento y cripta. Antes era un hueco, se bajaba la caja y el día que bajaron a papá yo estaba ahí cerca, tiraban las paladas de tierra y yo pateaba tierra sobre el ataúd y le decía, sal de ahí, cerdo, a pegarme ahora. Sal de ahí. A papá lo dejamos con una loma de tierra arriba. Salimos del cementerio. Papá quedó enterrado. Pero lo que yo llevaba adentro no quedó en el cementerio. Lo que yo llevaba adentro no lo enterramos ese día ahí. Y a partir de ahí comencé a hacer cosas no muy buenas. No tenemos mucho tiempo, pero le voy a dar 2 pinceladas. A una maestra le metí una pedrada que le dieron 7 puntadas en la cabeza. Nadie supo quién fue porque lo hice de noche. Ella entraba a la casa y con un tirapiedra le abrí la cabeza. Había un turco en mi pueblo que una vez me había acusado con mi papá de que me había visto bañarme en una poza de un río, siendo mentira. Óigame, a mí me daban 1 centavo para ir a la escuela y duré como 15 días ahorrando los centavos. Y cuando tuve 15 centavos fui y me compré una botella de gasolina a la gasolinera. Me metí una noche a la casa del turco y no me di bien la cantidad de gasolina. Y se le quemó la casa al turco. Se quemó el aserradero del turco. Y se quemó la cuadra del pueblo. Hasta hace menos de 10 años, mis hermanos supieron que yo era quien había quemado esa cuadra. Solo le doy esas pinceladas. Mi abuela quería que yo fuera sacerdote católico, siguiendo la misma tradición de un primo mayor. Ella preparó todo sin consultarme mucho porque yo iba para el seminario menor a estudiar para sacerdote. Oiga bien la idea de ella. Era 1965. Yo iba a cumplir 15 años en junio y en República Dominicana estalla una guerra civil. Un grupo de militares da un golpe de estado, por eso le digo que la diferencia en política, eso es otra cosa, y era. Otro grupo de militares no apoya esto, se fajan a pelear ellos. Cuando uno de los grupos ve que está perdiendo, agarra y le entrega armas a los civiles, arman civiles y se arma la debacle. Estalla una guerra civil violenta. Estados Unidos inmediatamente interviene el país. Ellos no querían otra segunda Cuba en el Caribe. Desembarcan 42,000 soldados y dicen somos neutrales. Separan este para acá, este para allá. Pero dicen aquellos son comunistas y es que tengan armas, todo lo que necesiten y maten todos esos jodidos. Y se armó ahí la debacle. Se armó la debacle porque cada grupo andaba buscando reclutas y no hacían diferencia si era carnicero, si era pulpero, si era sastre, si era chofer. Al que lo agarraban lo llevaban
voluntario, entre comillas. Y fue una época terrible. Mamá nos cuidaba a nosotros como si fuésemos, un pollitos y una gallina. Lo único que había de cemento en mi casa era el baño. Ahí dormíamos todos y mamá atravesada en la puerta. Las balas en la guerra no preguntan quién está y quién no está. ¿Y saben a quién más matan? A los que no están. En medio de esta situación, yo vengo descubriendo que había algo que me encantaba, que me apasionaba, y era que me encantaba el ruido de las armas. Cada vez que yo oía una ametralladora, yo decía, qué rico debe ser tener una bicha de esa para volar plomo. Y en la noche veía los tiros trazadores que pasaban, y decía, qué rico. Y otros que decían, ahí le dan a uno de comer, ahí te visten, ahí te dan de todo, papito. Ustedes saben que en la guerra escasea todo. En la guerra pasamos mucha hambre, pero mucha hambre. Y resulta que un día después de almuerzo me le fui a mi de la casa. Me voy de la casa, camino 7 kilómetros, llego a una carretera principal, viene un convoy militar, vienen todos esos chunches prendidos con las luces, hago señas que me paren, ¿qué quiere? Digo, soy voluntario. Se quedan mirándome, yo tenía buena estatura, pero era delgadito, y me dice el comandante, suba. Y ahí me metí. Me monté en ese grupo porque fue el que pasó, porque yo no andaba buscando grupo, yo me iba a ir a cualquiera que apareciera, pero ese fue el que pasó. Los 3 meses de conflicto, los oficiales subían a mí a una tarima y le decían a todos los otros, ustedes tienen que ser como este muchacho nació para la guerra. Y saben, ellos estaban equivocados, yo no había nacido para la guerra, pero cada hombre que yo tenía la oportunidad de ver morir, cada mujer que yo podía ver que estuvieran torturando, a mí no me afectaba, porque era tal el odio que yo tenía dentro que a mí nada de eso me afectaba. Y uno no tiene que decir qué hizo, qué no hizo en una guerra, pero quiero decirles esto, que le quede claro, las guerras sacan lo mejor que tiene un hombre, pero también saca lo peor que tiene un hombre. Guerra. En 6 meses el país quedó completamente bajo el control del ejército y todos los hombres y muchachos que habían sido reclutados bajo ese sistema para su casa. Zapatero a tu zapatería, pulpero para tu pulpería. Cuando yo fui a salir, que iba para el colegio otra vez, cuando voy saliendo me dice el oficial superior, ¿usted para dónde va? Digo, vea mi telegrama, yo estoy de baja, voy para mi casa. Me dijeron, no señor, usted no va para su casa porque usted nació para esto. Usted se queda. Y mi mamá se quedó esperándome allá para matricularme en el colegio. Y yo fui a parar a la escuela militar del ejército, a la academia militar. 2 años y medio después me gradué de oficial de infantería y de ahí en adelante comencé a hacer una carrera militar en un país sumido en una política de represión totalmente brutal. En República Dominicana, del año 66 al año 1974, el que le dijeran comunista o opositor del gobierno lo ejecutaban. No era que lo metían preso. El que tuviera la desgracia de caer preso le iba peor. Y quiero decirles esto. En el 1973, con 23 años, salgo de las Fuerzas Armadas y me voy de República Dominicana. Salí por una situación política. Me voy, llego a Puerto Rico. En Puerto Rico se suponía que a mí me iban a dar una pensión, un dinero, mientras yo me ubicaba. A los 30 días lo que me dijeron fue, vea, no vaya a Dominicana, no hay plata para usted y no le conviene ir. Yo sabía lo que significaba eso. Y me pongo a buscar trabajo. Yo no sé hacer nada. Toda mi vida la pasé en el ejército. Yo no sé hacer nada. Y un amigo me mandó presa. Y cuando llego allá a buscar un trabajo, me recibió un norteamericano
que él estaba esperando viejo o un hombre adulto. Yo tenía 23 años. Y cuando él me ve, me dice, pero esto es un muchacho lo que me han mandado acá. Óigame, me cayó tan mal ese gringo. Un muchacho con 23 años. Y me dice, no, a usted yo no le doy trabajo así. Primer requisito, póngase a estudiar. Si usted estudia, vaya, matricúlese y luego viene. Y ese gringo me hizo matricular en un instituto para poder conseguir trabajo con ellos. Me gradué en San Antonio, Texas. Trabajé durante unos 6 años con ellos, 5 años y medio trabajé con ellos. Yo soy ingeniero en electromecánica petrolera. He trabajado desde mis 24 años construyendo gasolineras. Ese es mi trabajo. En eso me especialicé. De Estados Unidos me mandaron a Sudamérica porque yo era soltero y los hombres casados con familia no les gustaba desplazarse mucho. Entonces fui a todo Sudamérica, Brasil, Argentina, Paraguay, Chile, Bolivia. En todos esos países quiero decirle que yo caía como pez en el agua, porque todos esos países vivían igual que República Dominicana. Un grupo en el poder matando a todos los otros que estaban en contra. Eso era. Yo viví con Stroessner en Paraguay, con Videla en Chile, con Pinochet en Chile y Videla en Argentina. Era la misma copia al carbón que República Dominicana. Así llego a Guatemala en el año 77, finales del 77, con un contrato, y resulta que me ofrecen trabajo en Venezuela, en la Maravén. Decido irme para Venezuela. Y un amigo guatemalteco me hizo la gran pregunta y me dice, Tony, ¿tú conoces Costa Rica? Yo le digo, no, yo no conozco Costa Rica. Yo no conocía Costa Rica porque aquí las petroleras se fueron del país en el 74, en el gobierno de don José Figueres. Se creó Recope. Y él me dice, mira, te voy a regalar 7 días de hotel, $500 en efectivo para que te vaya de fiesta. Y me haces el favor y me le entrega esta encomienda face to face a un amigo. Me dio un paquetito así como unas cartas y unas cositas. Y así llegué yo a Costa Rica en diciembre de 1977.